¿Sabías que el olfato es uno de los primeros sentidos que el cerebro utiliza para comunicarse con el mundo? Y que después de los 60, ese sentido empieza a cambiar. Muchas personas mayores notan que ya no sienten los olores como antes, y lo atribuyen a un simple resfriado, a la edad o a algo pasajero. Pero lo que pocos consideran es que, en algunos casos, ese cambio tan sutil puede ser una de las primeras señales de algo que empieza mucho antes de afectar la memoria. La neurología lleva años documentando algo que vale la pena conocer: el olfato y varios otros cambios físicos que aparecen después de los 60 pueden ser señales tempranas de procesos cerebrales que, cuando se detectan a tiempo, tienen mucho más margen de respuesta que cuando se descubren tarde. No estoy hablando de alarmarse, sino de entender qué señales merece la pena observar, cuándo son completamente normales y cuándo sí vale la pena llevarlas a una consulta médica. Hoy vamos a revisar 7 de esas señales, y vamos a hacerlo con la claridad que merece un tema que afecta a millones de personas mayores de 60 que nunca recibieron esta información de manera simple y directa. Quédate hasta el final, porque la señal número 1 es la que más sorprende. Y hay un detalle al final del video que puede cambiar completamente cómo interpretas lo que viste en alguien de tu familia. Antes de entrar a la lista, quiero preguntarte algo. ¿Te ha pasado alguna de estas cosas últimamente, o las has notado en alguien cercano? ¿Hay alimentos que antes tenían un sabor muy definido y ahora saben a poco, sin que haya un resfriado de por medio? ¿Notaste que alguien de tu familia camina diferente que hace unos años, con pasos más cortos o más cautelosos, sin una razón física obvia como dolor en las rodillas? Hay momentos en que la misma pregunta aparece 2 veces en la misma conversación, no como distracción, sino como si la primera respuesta no hubiera llegado. O simplemente tienes esa sensación de que algo cambió en los últimos meses, algo difícil de nombrar, pero que no parece completamente igual a como era antes. Si alguna de esas situaciones te resulta familiar, lo que vamos a revisar hoy puede darte un marco para entenderla mejor. Porque hay una diferencia real entre los cambios que el cerebro hace de manera normal después de los 60 y los que merecen una conversación más atenta con un médico. Y esa diferencia no siempre es obvia, pero sí es aprendible. Y aquí es importante decir algo antes de continuar. La mayoría de los cambios que vamos a revisar hoy tienen explicaciones completamente benignas. Muchos se relacionan con el envejecimiento normal, con deficiencias nutricionales corregibles, con medicamentos que tienen efectos secundarios o con condiciones que se tratan eficazmente cuando se detectan a tiempo. El objetivo de este vídeo no es generar preocupación, es generar criterio. Porque después de los 60, una vida sana y fuerte no significa hacer más, sino hacer lo que tenga sentido para tu etapa actual de vida. Para entender por qué el olfato y otras señales físicas tienen relevancia neurológica, necesitamos entender brevemente cómo se relacionan el cerebro y el cuerpo en el proceso del envejecimiento. El cerebro no es un órgano aislado, es un sistema que se comunica constantemente con el resto del cuerpo a través de redes de neuronas que controlan desde los movimientos más complejos hasta los más automáticos. Y cuando algo cambia en esas redes, el cambio no ocurre solo en la memoria, ocurre en los sentidos, en el movimiento, en la coordinación y en el ritmo del sueño. Ahora bien, hay algo que la gente suele creer y que vale la pena revisar. Muchas personas piensan que el deterioro cognitivo empieza cuando alguien olvida el nombre de un familiar o se pierde en un lugar conocido. Y sí, esos son síntomas relevantes. Pero la investigación neurológica de los últimos años señala que los cambios en el cerebro que eventualmente producen esos síntomas comienzan mucho antes, a veces años antes, y que se manifiestan primero en áreas que tienen menos que ver con la memoria y más con los sentidos y el movimiento. El bulbo olfativo, que es la estructura cerebral que procesa los olores, es una de las primeras zonas que muestra cambios en ciertas condiciones neurodegenerativas. Eso no significa que toda pérdida de olfato sea una señal de alarma. Significa que es una señal que merece contexto. Estudios publicados en revistas de neurología señalan que la pérdida de olfato sin causa aparente en personas mayores de 60 es un marcador que los especialistas observan con atención, no de manera aislada, sino en conjunto con otras señales que el cuerpo puede estar dando al mismo tiempo. Y eso es exactamente lo que vamos a revisar hoy. No una señal sola, sino el conjunto de señales que, cuando aparecen juntas o progresivamente, merecen una evaluación médica.
Como siempre, lo que compartimos aquí es educativo. Las recomendaciones varían según cada persona. Conversa con tu médico si reconoces varias de estas señales en ti o en alguien cercano. Déjame contarte sobre doña Verónica, de 67 años, en Asunción. Llevaba casi un año durmiendo de manera diferente. No era insomnio exactamente. Era que a veces sus sueños eran muy vívidos, casi físicos. En algunas ocasiones su esposo le decía que durante la noche ella había hablado en voz alta o que había hecho movimientos bruscos con los brazos. Ella no lo recordaba. Lo atribuía al estrés y no lo mencionó en ninguna consulta. Lo que doña Verónica no sabía es que los sueños muy activos con movimientos físicos durante la noche tienen un nombre: trastorno de conducta del sueño REM. Y la neurología lo considera una de las señales más tempranas y más específicas de ciertos procesos cerebrales que merece evaluar. Durante el sueño normal, el cuerpo entra en una especie de parálisis temporal que impide que actuemos físicamente lo que soñamos. Cuando ese mecanismo falla, el cuerpo sí actúa el sueño. Y la investigación neurológica ha documentado que esta alteración puede preceder en años a otros síntomas más reconocibles. Pero aquí aparece algo importante. Este trastorno es tratable y manejable cuando se detecta, y no todos los movimientos durante el sueño son esta condición específica, pero sí merece mencionarse al médico. Doña Verónica finalmente lo comentó en su consulta anual. Su médico la derivó a un especialista en sueño que le confirmó el diagnóstico y le explicó qué observar y cómo manejarlo. Llegó a tiempo para tener información útil. Y aquí viene algo que casi nadie espera en esta lista. Don Isaías tenía 71 años y vivía en Medellín. Toda su vida había tenido una letra clara y ordenada, pero en los últimos 2 años notaba que su escritura se había vuelto más pequeña, más apretada, como si las letras se fueran encogiendo a medida que escribía. No le dolía la mano, no tenía artritis diagnosticada, simplemente la letra había cambiado. Ese cambio tiene un nombre médico: micrografía. Y es una de las señales físicas que los neurólogos observan con atención porque puede reflejar cambios en los circuitos cerebrales que controlan los movimientos finos y la coordinación motora. Lo que hace interesante esta señal es que aparece mucho antes que otros síntomas más reconocibles y que muchas personas la atribuyen al cansancio, a la edad o a que simplemente ya no escriben tanto a mano. Y en muchos casos, puede tener explicaciones completamente benignas, pero cuando la letra se hace progresivamente más pequeña, sin causa articular obvia, es una señal que merece mencionarse en la próxima consulta. Don Isaías lo mencionó. Su médico encontró indicios de algo que estaba en etapas muy iniciales y que con seguimiento adecuado tenía muy buen manejo. La información llegó a tiempo. Casi nadie relaciona a la otra persona con su cerebro. Pero la evidencia es más sólida de lo que parece. Déjame contarte sobre doña Rocío, de 64 años, en San José de Costa Rica. Había sido una mujer activa y curiosa. Le encantaban las plantas, cocinar cosas nuevas, llamar a sus amigas. Pero en el último año, casi sin darse cuenta, había ido dejando todo eso. No era tristeza exactamente, era más bien indiferencia. Las cosas que antes le daban energía simplemente habían dejado de importarle. Su familia pensaba que estaba deprimida, y puede haberlo estado. Pero lo que muchas personas no saben es que la pérdida de interés en actividades que antes eran fuente de placer, cuando no responde a una causa emocional clara y cuando se acompaña de otros cambios sutiles, puede ser una señal neurológica relevante. El sistema de recompensa del cerebro, que es el que produce la motivación y el placer anticipado, puede verse afectado en etapas tempranas de ciertos procesos cerebrales. Y cuando eso ocurre, la persona no lo experimenta como un problema cognitivo, sino como una pérdida de energía o de interés que atribuye a la edad o al estado de ánimo. La distinción importante es esta. La depresión después de los 60 es frecuente, tratable y merece atención por sí sola. Pero cuando la apatía aparece sin causa emocional clara y se acompaña de otras señales de esta lista, el contexto neurológico merece evaluarse también. Doña Rocío habló con su médico. Le hicieron una evaluación completa. El diagnóstico fue depresión con componente ansioso, completamente abordable con tratamiento. Pero la evaluación también dio información adicional que permitió establecer un seguimiento útil. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y el siguiente detalle es uno que la mayoría atribuye a algo completamente diferente.
Don Celestino, de 73 años, en Lima, empezó a notar algo que le costaba describir. Abotonarse la camisa le llevaba más tiempo que antes. No porque le dolieran los dedos. Era como si la conexión entre lo que quería hacer y lo que la mano hacía tuviera un pequeño retraso. Las llaves tardaban más en entrar en la cerradura. Abrir un frasco se había vuelto más complicado de lo que recordaba. Lo atribuía a que se estaba poniendo mayor, y en parte tenía razón. Pero hay una diferencia entre la pérdida de fuerza o flexibilidad que acompaña al envejecimiento normal y la dificultad con movimientos finos que antes eran completamente automáticos y que ahora requieren atención consciente. El cerebro tiene circuitos específicos para los movimientos aprendidos y automatizados. Cuando esos circuitos funcionan bien, uno abotona una camisa mientras piensa en otra cosa. Cuando empiezan a verse afectados, el movimiento requiere concentración donde antes no la requería. Esa diferencia, movimiento que requiere atención donde antes era automático, es exactamente lo que don Celestino describía. Y es exactamente lo que merece mencionarse al médico. ¿Has notado algo similar en tu propia experiencia o en alguien de tu familia? A veces la señal más útil es la que parece demasiado pequeña para mencionar. Hay un detalle que casi nadie menciona sobre cómo cambia la manera de caminar después de los 60. Cuando el cerebro funciona bien, caminar es completamente automático. No pensamos en cada paso. Las piernas simplemente obedecen un comando que el cerebro da sin esfuerzo consciente. Pero cuando ciertos circuitos cerebrales empiezan a cambiar, ese automatismo se reduce. La persona empieza a dar pasos más cortos. Levanta menos los pies. Camina con más precaución, como si el suelo no fuera de fiar, aunque no haya razón física obvia para ese cambio. Doña Ofelia, de 69 años, en Caracas, lo describía así. Antes caminaba sin pensar. Ahora tengo que mirar dónde pongo el pie. Su médico le había dicho que era por la presión, pero cuando lo mencionó con más detalle en una consulta con un neurólogo, descubrieron que había algo más que valía la pena evaluar. La clave está en la progresión. Un cambio de equilibrio que aparece de manera gradual, sin caída, sin dolor articular claro, y que se acompaña de pasos más cortos y menor automatismo al caminar, es una señal neurológica que los especialistas observan con atención. El equilibrio no depende solo de los músculos, depende de la comunicación entre el cerebro, el oído interno y el sistema visual. Cuando esa comunicación se altera, el cuerpo lo expresa exactamente en cómo camina. Antes de llegar a las dos señales más importantes, hay algo que vale la pena decir claramente. Aquí es donde muchas personas se confunden y quiero ser claro antes de continuar. El primer error frecuente es asumir que reconocer varias de estas señales significa un diagnóstico. No es así. Cada una de las señales que estamos revisando tiene múltiples explicaciones posibles, la mayoría de ellas completamente benignas. El equilibrio puede alterarse por problemas del oído interno. Los movimientos pueden volverse más lentos simplemente por la reducción de masa muscular. El olfato puede cambiar por problemas nasales, por ciertos medicamentos o por deficiencias nutricionales. El contexto importa más que cualquier señal aislada. El segundo error es el opuesto. Ignorar varias señales que aparecen juntas y progresan, porque ninguna parece urgente por sí sola. La acumulación de señales sutiles que avanzan en la misma dirección es exactamente lo que merece una evaluación, no para confirmar lo peor, sino para descartar causas tratables y, si hay algo que seguir, hacerlo con información útil. El tercer error es esperar a que la señal sea obvia. La ventana en que las intervenciones y los seguimientos tienen más utilidad es precisamente la que antecede a los síntomas más reconocibles. Llegar con información temprana a una consulta neurológica es mucho más útil que llegar cuando los síntomas ya son evidentes para todos. Existe una forma más estructurada de organizar la observación de la salud después de los 60, tanto la propia como la de las personas cercanas. De aprender a leer las señales del cuerpo con criterio y sin ansiedad. Pocas personas aprenden a hacerlo de manera organizada en esta etapa, pero empieza exactamente aquí, con información como esta. Don Gonzalo, de 72 años, en Ciudad de México, dejó de sentir el olor del café hace casi 2 años. Al principio pensó que era un resfriado que tardaba en pasar. Luego pensó que era la edad. Luego dejó de pensar en ello. Lo que don Gonzalo no sabía es que el bulbo olfativo, la estructura cerebral que procesa los olores,
es una de las zonas más sensibles a ciertos cambios cerebrales, y que la pérdida de olfato sin causa nasal obvia, sin alergia activa, sin infección reciente, es una de las señales que la neurología considera más relevantes en personas mayores de 60. Pero aquí viene el detalle que cambia todo. La pérdida de olfato también puede ser causada por deficiencias de zinc, por ciertos medicamentos, por cambios en la mucosa nasal relacionados con la edad, o por condiciones tratables completamente ajenas al cerebro. Por eso la pérdida de olfato por sí sola no es un diagnóstico. Es una conversación que merece tenerse. Lo importante es esto. Si la pérdida de olfato es persistente, progresiva y se acompaña de otras señales de esta lista, merece evaluación. Si es la única señal, merece al menos mencionarse al médico para descartar causas simples y corregibles. Don Gonzalo lo mencionó finalmente. Le encontraron una deficiencia de zinc que corrigieron con suplementación. Su olfato mejoró parcialmente, y el neurólogo que lo evaluó le dio un seguimiento que a él le dio tranquilidad. 2 años sin mencionarlo, dijo, y la conversación duró 10 minutos. Y llegamos a la señal número 1, la más silenciosa, la que más se ignora, y la que más claramente ilustra por qué este tema merece atención antes de que los síntomas sean obvios. Déjame contarte sobre doña Elvira, de 68 años, en Buenos Aires. Era una mujer elocuente, profesora retirada, acostumbrada a hablar con precisión. Pero en los últimos años notaba algo que la inquietaba. En medio de una conversación, la palabra que buscaba simplemente no llegaba. Sabía exactamente lo que quería decir, tenía la idea completa. Pero la palabra específica se escapaba por un momento, y ella tenía que rodear el concepto con otras palabras mientras esperaba que llegara. Lo atribuía al cansancio, a la edad, a que ya no usaba tanto el vocabulario técnico de su trabajo. Pero aquí viene algo que cambia completamente la forma de verlo. La dificultad para encontrar palabras específicas en conversaciones cotidianas, cuando es progresiva y no se explica por cansancio o distracción, tiene un nombre en neurología: anomia. Y es una de las señales más tempranas y más consistentes de ciertos cambios en las redes cerebrales del lenguaje. Lo que hace especialmente importante esta señal es que quien la experimenta generalmente la minimiza, porque la idea está ahí, el pensamiento está completo, solo falta la palabra. Pero la red que conecta el concepto con su nombre en el cerebro es exactamente una de las redes que puede verse afectada en etapas tempranas de ciertos procesos cognitivos. Y lo que es más importante, cuando esto se evalúa a tiempo, hay mucho que puede hacerse. Desde descartar causas completamente corregibles, como hipotiroidismo, deficiencia de B12 o efectos secundarios de medicamentos, hasta establecer un seguimiento que permita actuar con más margen cuando realmente lo hace falta. Doña Elvira fue a su médico. Le hicieron un análisis de sangre completo. Encontraron que su tiroides estaba funcionando por debajo de lo óptimo. Con el tratamiento correcto, en 3 meses, su fluidez verbal había mejorado de manera notable. No era lo que ella temía. Era algo completamente tratable, que llevaba años sin diagnóstico. Había construido toda una historia en mi cabeza sobre lo que me estaba pasando, dijo. Y la realidad era mucho más simple y mucho más manejable. Quiero decirte algo antes de cerrar. El cerebro es el órgano que más nos define como personas. Es el que nos permite reconocer a quienes amamos, tomar nuestras propias decisiones, mantenernos independientes, seguir aprendiendo. Y por eso mismo, cuando algo cambia en él, el miedo puede ser el primer instinto. Pero el miedo no es útil aquí. La información sí lo es. Lo que vimos hoy no es una lista de razones para alarmarse. Es una guía para observar con criterio. Para saber cuándo una señal merece una conversación con el médico y cuándo puede tener una explicación completamente simple. Para llegar a esa consulta con información en lugar de con ansiedad. Y hay algo que la investigación en salud cerebral dice de manera consistente. Las personas que llegan a los 80 con su cognición bien preservada no son necesariamente las que tuvieron los mejores genes. Son las que mantuvieron hábitos que protegen el cerebro, el sueño de calidad, el movimiento regular, la conexión social activa, el aprendizaje continuo, y que cuando algo cambiaba, lo llevaban al médico antes de que fuera urgente. Esa actitud, observar, informarse y actuar con criterio, es exactamente lo que la autonomía significa después de los 60. No depender de que alguien más note lo que tú puedes notar primero.
Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y cuidar el cerebro con esa consciencia es una de las decisiones más concretas que puedes tomar en esta etapa. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de algo diferente. Una comunidad de personas que no acepta envejecer sin información. Hoy revisamos 7 señales que la neurología considera relevantes en personas mayores de 60 y que con frecuencia se ignoran o se atribuyen simplemente a la edad. Los cambios en el sueño con movimientos físicos nocturnos. Los cambios en la escritura a mano hacia letras más pequeñas y apretadas. La pérdida de interés en actividades que antes generaban placer. La dificultad con movimientos automatizados que ahora requieren atención consciente. Los cambios en el equilibrio y en la forma de caminar sin causa articular obvia. La pérdida de olfato persistente sin causa nasal clara. Y la dificultad para encontrar palabras específicas en conversaciones cotidianas, que es la señal más silenciosa y más consistentemente documentada de todas. Ninguna de estas señales es, por sí sola, un diagnóstico. Todas tienen explicaciones posibles que van desde causas completamente benignas hasta condiciones tratables. Lo que importa es el conjunto, la progresión y la conversación con el médico que permita evaluarlas con información real. Si tuvieras que hacer una sola cosa después de este vídeo, que sea esta: anota las señales que reconociste, en ti o en alguien cercano, con la mayor precisión posible. ¿Cuándo empezaron? ¿Cómo han cambiado? ¿Qué las mejora o empeora? Y lleva esa información a tu próxima consulta. El objetivo de este canal no es que tengas miedo de lo que puede pasarle a tu cerebro, sino que lo conozcas lo suficiente para cuidarlo con criterio. Porque ese conocimiento trae algo que ninguna preocupación puede dar: claridad sobre cuándo actuar y tranquilidad cuando no hay razón para hacerlo. No pienses que observar estas señales es vivir en alerta permanente. Piensa que es una forma de respetarte, de cuidar el órgano que más te define, de mantenerte presente para las personas que amas y de seguir siendo tú quien toma sus propias decisiones. Son pequeños ajustes en la manera de escuchar al propio cuerpo, que, aplicados con consciencia y sin ansiedad, construyen una relación con la propia salud más serena, más informada y más libre. Porque eso es envejecer con estrategia. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo. De las 7 señales que revisamos hoy, ¿hay alguna que reconoces en tu propia experiencia o en alguien de tu familia? ¿Y había alguna que nunca hubieras conectado con la salud cerebral? Cuéntanos en los comentarios. No para compararte con nadie, sino porque tu respuesta puede ayudar a alguien más que está viendo este vídeo y lleva tiempo con una duda que no sabe si vale la pena llevar al médico. Si este vídeo te dio algo útil, compártelo con alguien mayor de 60 que conozcas. A veces la información que más necesitamos llega a través de las personas que nos importan. Dale like si llegaste hasta aquí y suscríbete al canal Sana y Fuerte si quieres seguir recibiendo información clara, sin alarmas y sin promesas exageradas. Hasta el próximo vídeo. Cuídate mucho.